Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca en su sección de física. En este video desarrollaremos el tema de las leyes de la dinámica, mejor conocidas como las leyes de Newton, y particularmente lo que concierne a la estática. Gracias por ver este video. Si este material les resulta útil, apoyen nuestros canales Matemáticas Arca y Arca Física. Denle me gusta a este video, compártanlo, pero sobre todo suscríbanse. Para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón, que dice de la siguiente manera. Sobre una barra uniforme de 5 metros, se coloca un peso de 60 newtons a una distancia de 3 metros del punto de apoyo, como se ve en esta figura. Se nos pide calcular el peso que se debe aplicar en el otro extremo de la barra para que ésta permanezca en equilibrio, y la tensión que soporta el cable que sujeta la barra. Para este efecto, el peso de la barra se considera despreciable. Quiere decir que no tiene ningún efecto en el equilibrio de los cuerpos. Pues bien, en el caso que nos ocupa, vamos a aplicar las dos condiciones de equilibrio. Estática significa, se deriva del término griego estáticos, que significa inmóvil, y para que un cuerpo permanezca inmóvil se tienen que cumplir dos condiciones, llamadas las dos condiciones del equilibrio de los cuerpos. La primera se refiere a las fuerzas y la segunda se refiere a las torcas o momentos. La primera condición de equilibrio dice que para que un cuerpo permanezca en equilibrio, la suma de fuerzas que actúa sobre él tiene que ser igual a 0. La segunda condición de equilibrio dice que para que un cuerpo permanezca en equilibrio, la suma de momentos o torcas que actúa sobre él debe ser igual a 0. El que la suma de fuerzas que actúa sobre un cuerpo sea igual a 0 es para que el cuerpo permanezca en equilibrio translacional, es decir, no se mueva del lugar. Y el que la suma de momentos o torcas sobre un cuerpo sea igual a 0 es para que el cuerpo permanezca en equilibrio rotacional. En el caso que nos ocupa, aplicaremos las dos condiciones. Empezaremos por dibujar el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo. Tenemos una barra de 5 metros sostenida por un cable, el cual ejerce una tensión hacia arriba. Y a una distancia de 3 metros, en uno de los extremos tenemos un peso, vamos a llamarle peso 1, de 60 newtons. Y en el otro extremo, el cual se encuentra a una distancia de 2 metros, tenemos otro peso, peso 2, cuyo valor desconocemos. Obviamente los pesos son fuerzas que actúan hacia abajo. El objetivo de este ejercicio es determinar cuál es el peso que se tiene que aplicar aquí para efecto, y también la tensión del cable, para efecto de que la barra permanezca en equilibrio. Empezaremos aplicando la primera condición de equilibrio, que dice que la suma de fuerzas sobre el objeto tiene que ser igual a 0. En este caso solamente tenemos fuerzas verticales. De aquí que estableceremos la relación entre estas fuerzas. Tenemos que la tensión va hacia arriba, por lo tanto la tomamos positiva. Y los pesos, tanto peso 1 como peso 2, son fuerzas hacia abajo, por lo tanto las tomamos negativas. Tenemos, puesto que conocemos P1, sustituimos aquí y nos queda T menos 60 newtons menos P2 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que la tensión es igual a 60 newtons más el peso 2. A esta le vamos a llamar la ecuación 1. Y de esa manera queda establecida la relación entre las fuerzas. Ahora bien, vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, que dice que la suma de momentos es igual a 0.
El momento o torca lo calculamos multiplicando fuerza por el brazo de palanca. La fuerza que ejerce un peso multiplicada por el brazo de palanca desde el peso hasta el punto de apoyo. Y hay una convención muy importante que debemos tomar en cuenta, que cuando la torca vaya en sentido opuesto a las manecillas del reloj, la tomaremos positiva, y cuando vaya en sentido de las manecillas del reloj, la tomaremos negativa. De aquí que, si tomamos como referencia el punto de apoyo, tenemos que la torca para el peso 1 va a estar dado por P1 R1, y además, considerando que el peso va hacia abajo, con referencia a este punto, la torca está aplicándose en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto la tomaremos positiva. Y la torca para el peso 2, este peso está ejerciendo una palanca sobre el punto de apoyo, y esa torca, ese momento, esa palanca va en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto lo tomaremos negativo. Tenemos por lo tanto que vamos a multiplicar peso 1 por su brazo de palanca R1, le restamos el peso 2 por su brazo de palanca R2, y esto tiene que ser igual a 0. Tenemos por lo tanto que peso 1 es igual a 60 newtons por el brazo de palanca, que es 3 metros, y eso menos 2 metros por el peso 2, el cual desconocemos, y esto es igual a 0. De aquí obtenemos 60 por 3 es igual a 180 newton metro, menos 2 metros por el peso 2 igual a 0. Vamos a transponer, tenemos menos 2 metros por el peso 2 es igual a menos 180 newton metro. Transponemos menos 2 metros, P2 es igual a menos 180 newton metro sobre menos 2 metros se anulan, y tenemos por lo tanto que peso 2 es igual a menos entre menos más, 180 entre 2, 90. Peso 2 es igual a 90 newtons. Y tenemos por lo tanto que el peso que se tiene que aplicar en este extremo tiene que ser igual a 90 newtons. Una vez que hemos obtenido este valor, vamos a sustituir 2 en 1, que es este. Y de esa manera obtenemos la tensión que ejerce el cable para sostener la barra. Y tenemos por lo tanto que la tensión es igual a 60 más 90, 60 newtons más 90, y esto nos da 150 newtons. Como podemos apreciar, para que la barra permanezca en equilibrio, las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Si P1 vale 60 y P2 vale 90, son 150 newtons, por lo tanto la tensión del cable, la fuerza que va hacia arriba, debe ser igual a 150 newtons. Y de esta manera, este reactivo, habiendo obtenido peso 2, 90 newtons, y la tensión del cable 150 newtons, queda total y perfectamente resuelto. Gracias por ver este video hasta el final. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, envíenla por favor en un comentario. Recuerden que solo el que sabe es libre verdaderamente, y es más libre el que más sabe.
Hasta el próximo video.